Respecto de la temática de civilización y barbarie, también es una temática muy importante, muy recurrida y muy debatida en el campo del pensamiento latinoamericano. Aquí también digamos, yo considero que hay que abandonar la mirada ontologicista y dejar de preguntar quiénes son, qué es la civilización, qué es la barbarie, porque otra vez nos encontramos con una pregunta cerrada, o quién es el civilizado y quién es el bárbaro, y pensarla más bien como desde una mirada o como categorías, ¿no? Es decir, como atribuciones emitidas o discursivas emitidas desde un determinado sujeto. Entonces ya no preguntamos quién es o qué es civilización y barbarie, sino preguntamos mejor quiénes son los que califican a otros de civilizados o los que los califican de bárbaros. Es decir, otra vez remitimos, trasladamos la pregunta de una especie de objeto, que sería lo civilizado y lo bárbaro, al sujeto, quien es el que emite, digamos, la enunciación y el que formula la pregunta. Ese sujeto, al calificar a otros de civilizados o de bárbaros, o calificarse a sí mismo, generalmente de civilizados y casi nunca de bárbaros, está tomando una posición de sujeto, está fundamentando esa posición desde un lugar determinado, y ahí vamos a ver que los civilizados y los bárbaros no son siempre los mismos. Es decir, por ejemplo, si recorremos nuestro siglo XIX, cuando digo nuestro siglo XIX estoy hablando más bien de Argentina, fundamentalmente Argentina, allí vemos, digamos, que hay como dicotomías binarias muy fuertes, ¿no? Colonizados o independentistas. Los colonizadores eran los bárbaros, mientras que los independentistas los civilizados, pero pensemos que un par de siglos antes los bárbaros eran los colonizados y los colonizadores eran los civilizados. Es decir, hay cambios de signo axiológico históricos que implican, digamos, una fluidez histórica y que no puede quedarse quieta y ser, estos son para siempre los colonizados y estos son para siempre los bárbaros. Lo mismo pasa con los unitarios, con los federales, con, por ejemplo, la disputa entre naciones y Estado Nacional ya bien entrado el siglo XIX. Si nos vamos al XX, ¿por dónde pasaban estas identificaciones? Desarrollados, subdesarrollados, la dependencia y la liberación, los unidos o dominados. Estas identificaciones como civilizados o como bárbaros sufren históricamente, desde diversos horizontes de comprensión, sufren quiebres, sufren rupturas a partir de las complejidades que va trayendo, digamos, las sociedades contemporáneas, en donde la crítica, digamos, moderna, la crítica a la modernidad occidental homogénea puso vía posmodernidad en primer plano a las diferencias, y también tenemos toda la crítica a la modernidad que hace la poscolonialidad. Hay una pregunta que yo considero que es una pregunta interesante, sobre todo por la diversidad de respuestas que ella acarrea, ¿no? Que es la pregunta acerca de quiénes son los nuevos civilizados y quiénes son los nuevos bárbaros. ¿Cómo podemos hacer esas nuevas identificaciones? Por ejemplo, ¿qué pasa con los refugiados? ¿Qué clase de identidad tienen los refugiados? ¿Un refugiado es un bárbaro, por ejemplo? ¿O
¿Dónde está mejor ubicada la barbarie? ¿En un campo de refugiados o en la situación política, económica y social que llevó a esas personas a ese lugar? Otra pregunta, ¿quién es el bárbaro en una oficina de inmigraciones? ¿El señor que va a pedir un lugar en ese, o quién es el civilizado? ¿El señor que llena el formulario y el bárbaro es el otro, o viceversa? O sea, son preguntas que no tienen, al igual que la pregunta por la identidad, una sola respuesta y que implican una posición de sujeto y una cierta valoración respecto de la situacionalidad. Una es el ineludible aporte de Sarmiento. El texto, seguramente ustedes lo conocen, lo han leído, se llama Facundo, y tiene un subtítulo que me parece muy importante marcarlo. El subtítulo no es civilización o barbarie, sino civilización y barbarie. Y me parece importante e interesante marcar la conjunción, porque Sarmiento ahí está incluyendo como identidad a ambos aspectos. El otro texto es un texto también de Arturo Roig, que se llama Rostro y Filosofía de América Latina. En ese texto, en la primera parte, hay 2 capítulos que se ocupan especialmente y de una manera muy particular del tema de la civilización y la barbarie. El primer capítulo se llama, lo voy a leer, Civilización y barbarie, algunas consideraciones para su tratamiento filosófico. Y no casualmente él se ancla en Aristóteles, aunque no se queda allí, por supuesto. Y el otro capítulo es el capítulo 4, se llama Negatividad y positividad de la barbarie en la tradición intelectual argentina. Allí Roig hace una especie de paneo sobre muchos autores argentinos, entre ellos hace una mirada crítica a muchos autores argentinos, entre ellos, por ejemplo, recuerdo Morena, recuerdo Kusch y algunos otros.